Buenos días, hermanos. Hermosa mañana la de este domingo, porque estamos en compañía de toda la hermandad, algunos hermanos que vienen desde Zacualtipán, y me comentaba el día de ayer el hermano Pedro que hay varios hermanos también de otras congregaciones. En este último domingo del año, hermanos, estamos muy contentos porque Dios nos permite vernos los rostros hasta el día de hoy, y primeramente Dios que nos dé vida. Si no hemos apagado nuestro celular, si no le hemos bajado el volumen, vamos a tenerlo en modo silencioso para que podamos concentrarnos en escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. En este último domingo del año, hermanos, quiero despertar su limpio entendimiento con una predicación titulada Los planes del hombre bajo la voluntad de Dios. Y está basada, hermanos, en las palabras de Jacobo, hermano del Señor, que por el Espíritu escribió en la carta a Santiago, capítulo 4, versículo 13 al versículo 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Quisiera, hermanos, dividir la enseñanza de la palabra de Dios en tres partes. Cada parte, por supuesto, de los tres versículos que acabamos de citar de la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, el versículo 13. El versículo 13, hermanos, nos muestra la vida y la actitud de un hombre que piensa que Dios no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, que piensa, hermanos, que Dios no tiene absolutamente nada que ver en su vida. El pensamiento, hermanos, del hombre de este mundo es que Dios no tiene autoridad, voluntad, no mueve las cosas bajo sus designios, bajo sus pensamientos, en todo lo relacionado en la vida del hombre. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana estaremos en tal ciudad, viviremos, haremos esto, haremos aquello otro, trabajaremos, traficaremos, ganaremos, produciremos, pero en ninguna parte del pensamiento de este hombre mundano se encuentra, hermanos, la menor idea de que Dios está en todos los aspectos de la vida del hombre. ¿Cómo es que el hombre, hermanos, puede llevar una vida ignorando que Dios mueve todas las cosas en todos los aspectos? ¿Cómo es que Dios, hermanos, no está en el corazón del ser humano, en su vida, en sus planes, en su trabajo, en su escuela, en su familia y en todos los aspectos de la vida de este? ¿Cómo es, hermanos, que Dios puede pasar de alguna manera desapercibido en la vida del hombre? Porque Dios pasa, hermanos, de forma desapercibida en la vida de muchas personas. Estamos hablando, por supuesto, de personas que no han depositado su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando, por supuesto, de personas no creyentes. Estamos hablando, hermanos, de personas que viven bajo los placeres de este mundo, que se mueven conforme a deseos engañosos,
y que no tienen, hermanos, ni la menor intención de considerar a Dios en sus planes, en sus caminos, en sus metas, en sus proyectos. Dios no aparece en la vida de este hombre. Dios no está en este tipo de pensamiento. Pasa de una forma desapercibida en la vida del hombre. Fíjense nada más cómo es que el hombre despierta, abre los ojos, se asea, se baña, se lava los dientes, se arregla, desayuna, se dispone a ir a trabajar, realiza sus diferentes actividades, regresa a su hogar, come, bebe, está con la familia, ve la tele, duerme, pero en ningún momento, hermanos, el hombre tiene el pensamiento de que Dios estuvo en cada minuto, en cada hora, cada paso que da durante todo el trayecto de la vida. Dios está, hermanos, en todo aspecto de la vida del ser humano. El que no lo quiera reconocer es porque es vano, es porque el orgullo se ha apoderado del corazón del ser humano, pues la palabra de Dios, hermanos, es clara en Hechos capítulo 17, versículo 25 y versículo 28. La palabra de Dios dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es gracias a Dios entonces, hermanos, que tenemos todas las cosas. Quiere decir entonces que es gracias a Dios que el hombre puede respirar. Cuando Dios le reveló al profeta Daniel ese gran sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, en la oración de Daniel dijo que en Dios estaba el control de la respiración del hombre. Él da la vida y Él quita la vida. Él pone el espíritu y quita el espíritu del hombre. Esto quiere decir, hermanos, que en las manos de Dios está el control de todas las cosas. Pero hay personas, hermanos, que pareciera que Dios pasa desapercibido durante todos los años de su vida. Año tras año, mes tras mes, día tras día. Pareciera, hermanos, que Dios no existiera. De hecho, muchos dicen que Dios no es real, que no es un Dios verdadero. Piensan que por su esfuerzo, piensan que por su dedicación, piensan, hermanos, que por las fuerzas que ellos tienen pueden lograr todo, sus objetivos, sus metas, sus propósitos, sin considerar, hermanos, que Dios está en todos los aspectos. Si Dios quiere, se puede. Si Dios no lo permite, no podemos hacer absolutamente nada. El hombre, hermanos, el hombre de este mundo planea sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Fíjense nada más, notemos la naturaleza de los planes del hombre, dispuestos por el hombre mismo. El tiempo, dice, hoy y mañana. El lugar, iremos a tal ciudad. Su permanencia, estaremos allí un año. Su negocio, traficaremos. Su fruto, ganaremos. Todo esto, hermanos, revela la presunción del hombre, la suposición del hombre, la conjetura del hombre, su vanidad y su orgullo. Porque en su corazón, hermanos, no está la voluntad de Dios. Cuando tenemos este tipo de pensamiento, hermanos, no refleja sino el orgullo y la vanidad en la que se encuentra el ser humano. Hay muchos ejemplos, hermanos, de hombres cuya arrogancia no les permitió ver a Dios en sus vidas y en sus planes. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, y es este gran rey de aquella gran nación
de Babilonia, y es por supuesto el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 29 al versículo 23, la palabra de Dios dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Este hombre, hermanos, gran rey de aquella gran nación, se pavoneaba paseándose sobre el tejado de su palacio, vislumbrando, hermanos, a lo lejos la gran nación sobre la cual él regía, mandaba y tenía autoridad. Esto, hermanos, no le permitió ver a Dios en la vida de este hombre, en sus planes, en su trabajo, en su esfuerzo. Él dijo: ¿no es esta la gran ciudad que yo edifiqué, que yo hice con la fuerza de mi poder? Es obra de mis manos, yo y solo yo realicé lo que estoy viendo en este momento. Hombre hermano, hombre orgulloso. Una voz, hermanos, del cielo le dijo: yo soy el que da el reino a quien yo quiera. Esta voz, hermanos, por supuesto, es la voz de Dios. Es la voz de Dios, hermanos, que desde los cielos le dice al hombre que él tiene el control y el dominio absolutamente de todas las cosas. El hombre, hermanos, no tiene el control de las cosas. El hombre no puede sin la ayuda de Dios. El hombre no hace si Dios no se lo permite. El pensamiento de Nabucodonosor, hermanos, es un pensamiento erróneo. No somos más que instrumentos de Dios. Hablando de él, en el libro de Jeremías, Jehová le dice al profeta: mi herramienta, mi martillo, hablando de Nabucodonosor, hablando de la gran nación de los babilonios, instrumento de castigo para mi pueblo Israel. Eso es, hermanos, precisamente lo que era Nabucodonosor ante los ojos de Dios. Una herramienta, un instrumento. No somos, hermanos, más que herramienta e instrumento de Dios para llevar a cabo los planes y los proyectos y los propósitos que Él en su voluntad ha dispuesto para cada uno de nosotros. No es cierto, hermanos, no es cierto que nosotros lo hemos logrado. No es cierto, hermanos, es mentira que nosotros pudimos. No es cierto, hermanos, que no necesitamos ayuda de Dios. Es mentira, hermanos, que el hombre está en el lugar en donde se encuentra por su esfuerzo, por su trabajo y por su dedicación. Es porque Dios se lo ha permitido. Y en castigo, hermanos, Dios le dice a Nabucodonosor: ¿crees que tú lo puedes todo? ¿Crees que tú lo hiciste todo? ¿Crees que tú formaste a esta gran nación, a este imperio maravilloso llamado Babilonia? Yo lo entregué en tus manos. Y vas a estar entre las bestias del campo, vas a perder la razón, te voy a quitar el reino. Y dice la palabra de Dios: hasta que reconozcas que yo tengo el dominio en todas las cosas relacionadas con la vida del hombre. Yo tengo toda la autoridad. Yo tengo todo el dominio. Bajo mi mano está el control de todas las cosas.
Y de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, Él hace y deshace según su voluntad. Otro ejemplo, hermanos, lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 21 al versículo 23. Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. La palabra de Dios dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Otro hombre, hermanos, perverso en su corazón. No solamente, hermanos, dedicó parte de su vida en perseguir, destruir y matar a nuestros hermanos cristianos de la iglesia primitiva. Podemos ver, hermanos, cómo es que en el corazón de este perverso rey no habitaba, hermanos, el amor, la paz que solamente en Cristo podemos encontrar. Podemos ver claramente, hermanos, cómo es que este hombre, al igual que el otro rey, era orgulloso, era vano y pensaba, hermanos, que lo que había logrado, que lo que había hecho y que lo que estaba haciendo no era sino por obra de él. Se sienta, hermanos, en el tribunal, le habla al pueblo, y cuando el pueblo escucha la voz de Herodes, grita: es voz de Dios y no es voz de hombres. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que al instante murió, pudriéndose de gusanos por dentro, se lo comieron. Pero dice algo interesante en la palabra de Dios: no dio gloria a Dios. No lo reconoció, no le dio gracias. Esto, hermanos, que estamos leyendo son los planes y propósitos del hombre de este mundo, vacíos, sin sentido espiritual. No quieren tomar a Dios en sus planes ni le reconocen. Dios entonces tampoco estará en la vida del hombre. Yo creo, hermanos, que en estos días, en estas fechas, todos nosotros empezamos a escuchar de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de las personas más cercanas que nos rodean, de los compañeros del trabajo. Empezamos a escuchar, hermanos, cómo planean, cuáles son sus propósitos, los que no lograron, los que ahora sí quieren realizar. Y los escuchamos, hermanos, y nos damos cuenta que en ninguno de ellos, en ninguno de esos planes, en ninguna de esas metas, en ninguno de esos propósitos se encuentra Dios en la vida del hombre. ¿Cómo es posible, hermanos, que el hombre pase de manera desapercibida todo lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros? Esta es la actitud, hermanos, común de los poderosos de este mundo, que creen que lo pueden hacer todo sin la ayuda de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, describe, hermanos, el corazón de estos perversos, diciéndonos y escribiéndonos a través del Espíritu que es la razón por la cual Dios los ha entregado a su pecado. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y versículo 24 dice: por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, hermanos, que estos hombres conocieron a Dios. Dios se reveló a la humanidad a través de las cosas hechas. Las cosas hechas, hermanos, dan evidencia de que Dios es un Dios poderoso, de que Dios, hermanos, es un Dios real, Dios es un Dios verdadero.
Dios es un Dios, hermanos, que nos pedirá cuentas en algún momento cuando nosotros estemos muertos. Y estos hombres, hermanos, a pesar de que tienen la evidencia palpable de que Dios es un Dios verdadero, dice aquí la palabra de Dios, no le glorificaron, pero dice, hermanos, no le dieron gracias. No le dieron gracias. Y eso que son los sabios del mundo. Y eso que son los inteligentes del mundo. Y eso que son los ingenieros, los arquitectos, los contadores, los licenciados, los diputados, los senadores, los presidentes. ¿Qué no se supone? Que ellos, los poderosos del mundo, deberían aún más por su gran intelecto reconocer la grandeza de Dios en la vida del hombre. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Y a pesar, hermanos, de que Dios se les reveló, cambiaron la gloria de Dios, se volvieron idólatras, empezaron a adorar a las aves, a las bestias del campo, a los peces del mar, a los cuadrúpedos, a los reptiles, y dice la palabra de Dios, Dios los entregó a la inmundicia de su concupiscencia. ¿No dice la palabra, hermanos, a través del Espíritu Santo, en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18, no dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? Dad gracias en todo. Una persona, hermanos, que agradece a Dios lo que tiene, una persona, hermanos, que da gracias por lo que Dios ha hecho en su vida, es una persona, hermanos, que reconoce el cuidado y el control que Dios tiene de todas las cosas. ¿Cómo es posible, hermanos, que los intelectuales del mundo no sepan ni siquiera agradecer a Dios por los alimentos? Es sorprendente, es sorprendente. Han caído, hermanos, en el error del pensamiento carnal. Y este error, hermanos, es pensar que Dios no tiene nada que ver en la vida del ser humano. Esta es la Babilonia que yo construí. Voz de Dios y no de hombre. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal lugar y estaremos ahí un año y trabajaremos y traficaremos y ganaremos y produciremos y haremos esto y aquello otro. Es el pensamiento erróneo, hermanos, de aquellas personas que piensan que Dios no tiene nada que ver en las cosas relacionadas con la vida del hombre. Este pensamiento es carnal, humano, terrenal. Este pensamiento, hermanos, nos va a llevar a la ruina, nos va a echar a perder nuestros planes, nos va a echar a perder nuestros propósitos. Si tuviésemos algún propósito, si alguno de los que estamos aquí ya hizo la lista del 2020 y en esa lista, hermanos, no hemos considerado el cuidado, la providencia y la voluntad de Dios, déjeme decirle que hemos caído en uno de los más grandes errores. Pensar que Dios no tiene el poder de dirigir los pasos y la vida del hombre. Versículo 14 de Santiago capítulo 4 dice, cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando no sabéis lo que será el día de mañana. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 34, lo dijo, hermanos, en otras palabras, diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Las cosas de esta vida, terrenales, materiales, humanas, son
absolutamente y completamente inseguras. No podemos, hermanos, depositar nuestra confianza en las cosas de este mundo. Son efímeras, finitas, limitadas, perecederas. Tienen un principio, pero tienen también un final. Las podemos tener hoy, las podemos perder mañana. No podemos, hermanos, entonces depositar nuestra confianza en cosas inseguras como las cosas de este mundo. Alguien dijo, hermanos, quién sabe qué lo dijo, pero lo dijo muy bien. Alguien dijo, hermanos, y se ha convertido en una frase propia, yo creo que de todos, que lo más seguro y lo único seguro que tenemos es la muerte. Así es. Lo único más seguro que tenemos, hermanos, es la muerte. Las cosas de este mundo, hermanos, perecen. Las cosas de este mundo son inseguras. El día de ayer teníamos dinero, el día de hoy ya no lo tenemos. Mañana quién sabe si tengamos. Mañana quién sabe si produciremos, si ganaremos, si trabajaremos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que un día vamos a morir. Eso sí lo sabemos muy bien. Vamos a morir. Entonces, ¿de qué nos preocupamos por el día de mañana? Eso de que vamos a ir a tal ciudad hoy y mañana también, y vamos a traficar, y vamos a trabajar, y vamos a ganar. Detente, haz un alto. No sabes lo que será el día de mañana, porque nuestra vida, hermanos, es neblina. Es como la neblina de Zacualtipán. Baja al pueblo, está en el pueblo horas, días, pero algún día esa neblina tiene que terminar. Así es la vida del hombre, pasajera, limitada, corta. Hemos caído, hermanos, y muchos de este mundo han caído en el error insensato y necio de aquel hombre rico, hermanos, que el Señor en su parábola nos enseña y nos ilustra. Lucas capítulo 12, versículo 16 al versículo 20. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Necio, insensato, falto de entendimiento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le llama necio Dios a este hombre? Hay dos razones principales, y la primera de ellas es que este hombre, hermanos, piensa satisfacer las necesidades espirituales con las necesidades materiales. Hermanos, el hombre piensa que vivimos espiritualmente hablando de las cosas de este mundo. El alma no vive de las cosas de este mundo. La heredad de este hombre había producido tanto que no sabía ni qué hacer con tanto que tenía. Esto es lo que voy a hacer. Voy a tomar mis graneros, los voy a destruir, voy a levantar otros más grandes, ahí voy a meter todo lo que he ganado y voy a decir, alma, fíjense bien, alma, come, reposa, regocíjate, baila, canta, come, ríe. Tienes
muchos bienes guardados para muchos años, no tienes nada de qué preocuparte, necio. El alma no vive de esas cosas. El alma no come comida de este mundo. El alma no conduce carros. El alma no descansa en sofás. El alma, hermanos, no se goza cuando ve la televisión. Al alma le importa poco, hermanos, el dinero, las riquezas y los bienes de este mundo. Los deseos espirituales no se llegan a satisfacer con las cosas de este mundo. Ahí es donde se equivoca el hombre. El hombre piensa que las cosas de este mundo van a satisfacer su deseo espiritual. Por eso se siente tan vacío. Por eso es tan vano. Por eso, hermanos, lleva una vida sin sentido. El alma vive de la palabra de Dios. El espíritu del hombre se alimenta del amor de Dios. El espíritu del hombre, hermanos, el alma del hombre se mantiene y se preserva con la misericordia, la bondad, la guía y el cuidado de Dios. Las cosas materiales de este mundo no pueden satisfacer los deseos espirituales. Eres un necio. Piensas que tu alma va a vivir de esas cosas y eres un insensato, porque ¿qué crees? ¿Qué crees? Esta noche vas a morir. Y todo lo que hiciste, todo lo que guardaste, todo lo que produciste, todo lo que trabajaste, todo lo que planeaste, todos tus propósitos de año no se van a realizar, porque vas a morir esta noche. Eres un necio. ¿Qué es la vida del hombre, hermanos? Imagínense, ahí tenemos la lista de los propósitos del año viejo que ya tiramos. Ya hicimos la lista de los propósitos del año del 2020 y esta noche vamos a morir. Esta noche vamos a morir. Y lo que tienes y lo que has propuesto y tus propósitos, ¿qué van a hacer de ellos? La vida del hombre, hermanos, es breve, es efímera, es pasajera. El que no entienda, hermanos, que algún día vamos a morir, es un necio. La palabra de Dios nos dice que la vida del hombre, en primer lugar, es como la flor y la hierba del campo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La vida del hombre, hermanos, es como la aguja del tejedor. Isaías capítulo 38, versículo 12, dice: mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Alguien sabe qué tan veloz es la aguja del tejedor? Rapidísima. Así es la vida del hombre. La vida del hombre, hermanos, es como la sombra que huye. Job capítulo 14, versículo 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y por último, hermanos, Salmo capítulo 90, versículos 5 al 10, que citaba nuestro hermano y le daba lectura en la mañana, nos enseña, hermanos, que la vida del hombre es como un pensamiento. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento.
Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. ¿Cuántos años vamos a vivir, hermanos? ¿A poco de verdad creemos que vamos a llegar al 2020? Por eso bien se dice dentro de la hermandad que no es un año más el que nos da Dios, es un año menos. Es un año menos en la vida del hombre. Y cuando el hombre planea y propone y dispone y hace metas, se está olvidando, hermanos, de lo más importante, que puede morir en cualquier momento. Porque ¿qué es nuestra vida? Pasajera, como la neblina que se aparece por un poco de tiempo, pero luego se tiene que desvanecer. Versículo 15 de Santiago capítulo 4. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Si Dios quiere. A esto, hermanos, se le llama dependencia del Hijo de Dios. Yo sé, hermanos, yo sé que esta expresión, si Dios quiere, muchas veces la hemos tomado y la hemos utilizado precisamente como eso, como una expresión de palabras. Siempre que vamos a hacer algo, siempre que vamos a salir a algún lado, siempre que planeamos, siempre que meditamos, decimos: si Dios lo permite, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Pero muchas veces, hermanos, esta expresión no es más que una costumbre en la vida del Hijo de Dios. Ya se nos ha hecho una costumbre decir: si Dios quiere. Y para todo decimos: si Dios quiere. Pero no le damos, hermanos, el verdadero significado que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Hemos caído, hermanos, en el error religioso como el que cae el catolicismo en nuestro país, que cuando pasa enfrente de un templo católico, enfrente de algún ídolo, alguna imagen, se persina. Todo el mundo se persina. ¿Y qué es eso de persinarse? ¿Por qué lo hacen? Ni saben, hermanos, es una costumbre, es una tradición, es una enseñanza que se le ha inculcado, pero para él no tiene ningún propósito, ningún sentido. Y a veces, hermanos, nosotros caemos y cometemos el mismo error que ellos. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Esta expresión, hermanos, que utiliza Santiago, si Dios quiere haremos esto y aquello otro, nos está enseñando la dependencia del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, no es independiente, es dependiente de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos su auxilio, su ayuda, su bendición, su provisión, su fortaleza, su amor, su misericordia. Necesitamos de Dios. Y si usted no necesita de Dios, no creo que no haya venido a este lugar si no necesitase de Él. Venimos a adorar a nuestro Padre Celestial porque necesitamos de nuestro Padre Celestial. Esta expresión, si Dios quiere, significa, hermanos, que yo como creyente dependo de Él, dependo de su voluntad, dependo de su buena disposición a mi vida, dependo, hermanos, de lo que Él haga en la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, es dependiente de Dios. Mateo capítulo 6. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a los apóstoles, hermanos, cómo es que tenían que orar, versículo 9 al versículo 11 de Mateo 6, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ni aún el Señor Jesucristo mismo, hermanos, ni aún el Señor Jesucristo mismo pensaba que la voluntad del hombre regía sobre la voluntad de Dios. Él estaba en el huerto, en el Getsemaní, en agonía. Un ángel del Señor tuvo que venir a fortalecerle. Y en su oración, hermanos, angustiosa antes de la crucifixión, él decía: Señor, te ruego, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa esto, hermanos? Que yo dependo de Dios. Yo dependo, hermanos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí realmente creamos firmemente que dependemos de Dios. Yo no sé, hermanos, cuántos de los que estamos aquí realmente pensemos que comemos porque Dios nos da el alimento, que estamos vestidos, tenemos calzado y tenemos todo lo que tenemos en este momento en nuestra vida gracias a Dios, porque Él de su voluntad nos ha dado a nosotros conforme a su gracia y misericordia. No tenemos nada, hermanos, si no fuese porque Dios nos lo haya dado. Así que si Dios quiere, haremos el día de hoy y mañana esto y aquello otro, porque finalmente, hermanos, Dios mueve las cosas conforme a su voluntad. Dios, hermanos, mueve las cosas conforme a su voluntad. Y vamos a ilustrar esto que estamos diciendo a través de dos ejemplos maravillosos. El primer ejemplo, hermanos, se encuentra en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Y es, hermanos, por supuesto, el ejemplo de José, hijo de Jacob. Había sido, hermanos, envidiado por sus hermanos. Cuando su padre, hermanos, le dio aquella túnica de colores, se llenaron de celos en contra de él. Quisieron matarlo, lo echaron a un pozo. Rubén intercedió por él para que lo vendieran a una caravana de madianitas. Fue vendido como esclavo en Egipto a Potifar. Y cuando él, hermanos, estaba por encima de todas las cosas de su amo, aquella perversa mujer se le ofreció. Duerme conmigo, le dijo. Quería tener relaciones sexuales ilícitas con José. José le dijo: ¿cómo voy a hacer esto? Este gran mal delante de Dios. Huyó, dejó su ropa porque aquella mujer sació de él. Potifar lo acusó, hermanos, de inmoral. Llegó a la cárcel. Se olvidaron de él aquellos dos hombres, el copero y el panadero. Y después de muchos años, porque pasaron muchos años, Faraón lo llamó. Interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y Faraón lo puso como el segundo a mando en toda la tierra de Egipto. Y en los últimos años de la vida de José, capítulo 50 de Génesis, versículos 19 y 20, él dijo lo siguiente: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ya en los últimos años, ya en el último caminar de la vida de José, nos enseña, hermanos, y nos revela el maravilloso propósito de Dios en la vida de este gran hombre.
todo lo que pasó, todo lo que sufrió, todo, hermanos, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, tenía un propósito. Dios quería, hermanos, que José tuviese autoridad en el imperio para salvar a sus hermanos, a su pueblo, el pueblo de Israel. Y José le dice, hermanos, le dice a su familia, no tienen de qué preocuparse. Ustedes pensaron mal en contra de mí. Recuerden todo lo que me hicieron. Y dice algo, hermanos, sumamente precioso. Pero Dios lo convirtió en bien. Vemos a un hombre, hermanos, dependiendo de Dios en todas las circunstancias, en todas las áreas, en todos los ámbitos. Sus planes, sus propósitos, siempre estaba Dios en la vida de este hombre. Y aunque José no lo entendía, y aunque José no lo comprendía, Dios, hermanos, ayudó tanto a este hombre que cumplió su propósito en la vida de él. No fueron sus hermanos los que lo vendieron a los madianitas. No fue Potifar el que lo echó en la cárcel. Fueron las circunstancias que Dios proveyó para hacer de este hombre un gran hombre de Dios. Dios tiene, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, las tribulaciones, las enfermedades, las angustias, todo tiene un propósito de Dios. Todo es planeado por Dios. Esto, hermanos, no lo creen ellos, los que están allá afuera, porque no han experimentado la gracia y la voluntad de Dios en sus vidas. Pero nosotros, los que ya hemos creído en el nombre de Jesucristo, sabemos y estamos total y completamente convencidos de que Dios mueve todas las cosas en todos los aspectos de nuestra vida espiritual y terrenal, de iglesia y de trabajo, de escuela y de familia. Dios está en todas las cosas y Él de su voluntad mueve todos los caminos del hombre. El segundo ejemplo, hermanos, está en el Nuevo Testamento, en la carta de los Romanos, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y es el ejemplo del apóstol Pablo. La palabra de Dios, hermanos, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Piensen nada más, hermanos, los planes del apóstol del Señor. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus proyectos? Él quiere, hermanos, desea, anhela ir a Roma a predicar el evangelio a todos nuestros hermanos cristianos convertidos de aquella ciudad. Pablo no los conocía. Pablo nunca había ido, hermanos, a la iglesia en Roma, pero tenía el deseo de querer ir a comunicarles algún don especial, espiritual, de enseñarles, de hablarles de Cristo, de predicarles de las cosas maravillosas que Dios hace cuando transforma la vida del hombre. Esos son los planes del apóstol. Y les dice, hermanos, fíjense bien, les dice: yo estoy orando. Yo estoy orando porque quiero ir con ustedes y quiero que Dios prospere el plan que yo tengo de ir a Roma a predicar el evangelio de Cristo. Bueno, hermanos, ya hicimos los planes, ya hicimos los propósitos, ya propusimos las metas, ya hasta las anotamos en la libreta de lo que queremos y vamos a hacer. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar y decirle al Señor:
Señor, te ruego que conforme a tu voluntad y tu buena gracia, me permitas llevar a cabo todos mis planes, propósitos y proyectos. Esta es la diferencia entre el Hijo de Dios y aquel que no es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios dispone, propone, señala. El que es hijo de Dios ora a su Dios. El que es incrédulo pasa a Dios desapercibido en su vida. No se entera, hermanos, de que Dios mueve todas las cosas, pero el Hijo de Dios sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y se arrodilla ante Él, inclina su rostro y le dice: Padre, te ruego que me ayudes en mis objetivos. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Quiero ir a ustedes, deseo ir a Roma, pero ¿cómo voy a ir a Roma si Dios no lo permite? Por eso el apóstol Pablo dice: ruego a Dios que tenga un próspero viaje para ir a ustedes. Bueno, hermanos, fue tan insistente, fue tan perseverante la oración del apóstol del Señor, que gracias a Dios y a su voluntad llegó a Roma. Lo acusaron de ser un malhechor, de estar en contra de la ley de Israel. Lo acusaron de alborotador. Eran los planes de Dios. Y al estar ante el concilio y ante el tribunal, él dijo: yo como ciudadano romano ejerzo mi derecho y quiero estar ante César para exponer mi causa. Y aquellos hermanos tribunos, gobernantes y reyes le dijeron: ¿quieres ir a Roma? Pues vas a ir a Roma. Como preso, como esclavo, como malhechor, como ladrón. Subió al barco, hermanos, y en el barco se suscita una tempestad tan fuerte que deshace la nave. Tienen que naufragar. Pero finalmente, hermanos, y así es como termina la enseñanza del libro de los Hechos en el último capítulo. Pablo pasó 3 años enseñando el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se cumplió el propósito en la vida del apóstol Pablo. Yo sé, hermanos, yo sé que anhelamos muchas cosas, queremos muchas cosas. Tenemos tantos planes, tenemos tantos proyectos, tenemos tantas cosas que queremos hacer. Pero debemos de entender que si Dios no lo permite, no se van a realizar. Y si lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestra fuerza, conforme a nuestra voluntad, nos vamos a encontrar, hermanos, por un camino lejos y apartado del camino de Dios. El hombre tiene 2 opciones: o ir por su propio camino, trabajando y haciendo para conseguir sus metas y sus propósitos, áspero ese camino, o tiene la opción de ir por el camino de Dios, bajo su dirección, bajo su cuidado, bajo su guía, bajo su voluntad, experimentando a cada momento las bendiciones que el hombre puede llegar a recibir, que vienen de parte de Él. Quisiera, hermanos, terminar esta enseñanza con las palabras de el hombre más sabio que ha existido en todos los tiempos en la historia de la humanidad, Salomón. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. La palabra de Dios por el Espíritu dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque Él traerá recompensa a aquel que está, hermanos, bajo el cuidado y la dirección de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, hermanos, hasta este punto de nuestra enseñanza, yo creo que ya todos entendemos que no hay nada que podamos hacer si Dios no está en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dónde están los que dicen, vamos a ir a una ciudad, tanto tiempo, trabajaremos, traficaremos, ganaremos, produciremos, cuando ni siquiera sabes lo que será el día de mañana? Porque ¿qué es nuestra vida? Como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debes de decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello otro. Quisiera, hermanos, que nos pusiéramos de pie y que hiciéramos una oración al Señor, reconociéndolo, hermanos, como aquel que da todas las cosas, reconociendo, hermanos, su voluntad, su autoridad, porque Él mueve todas las cosas de acuerdo a sus designios. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador.